el mundo se estima que hay 168 millones de niños, niñas y adolescentes que son víctimas del trabajo infantil. Acá en Uruguay se habla de una cifra cercana o superior, poquito superior a los 90.000 quienes estarían en esta situación, algo que realmente quita a los niños ese disfrute por jugar, por estudiar, por hacer lo que tiene que hacer un niño en lugar de un trabajo remunerado o tareas que están fuera de su alcance. El 12 de junio se realizó una jornada mundial por el trabajo, para evitar el trabajo infantil, y para hablar de este tema y profundizar estamos recibiendo con muchísimo gusto a Emilio Bonetti, quien es coordinador de la ONG Gurises Unidos, que trabaja desde hace más de 25 años en temas que están vinculados a jóvenes, a niños, pero también vinculados específicamente al trabajo infantil. Gracias por estar en la mesa de Informe Capital. Primero, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros es un gusto estar compartiendo este espacio con la preocupación que estos temas tienen, ¿no? Para nosotros es importante que la sociedad esté informada acerca de la cantidad de chiquilines que tienen que asumir responsabilidades a tempranas edades que los exceden. El último informe que tenemos, como tú bien decís, que es de 2011, habla de más de 90.000 niños que desarrollan tareas dentro o fuera del hogar. Es un número muy alto para la cantidad de niños que hay en Uruguay. Estamos hablando que aproximadamente tenemos entre 700.000 que son que tienen menos de 18 años. Más de 90.000 es un número muy alto. Muy alto. ¿Y de qué hablamos, Emilio, para precisar cuando hablamos de trabajo infantil? ¿Cuándo se considera trabajo infantil? La encuesta que desarrolla el INE con OIT toma algunas definiciones que tienen que ver con el trabajo fuera del hogar y dentro del hogar. En lo que tiene que ver con el trabajo dentro del hogar, pone una cantidad de horas, superar una cantidad de horas dentro del hogar hace que esto sea intensivo, entonces entra dentro del número. Y el trabajo, digamos, fuera implica el desarrollo de actividades remuneradas o no remuneradas. Digamos que este número nos aproxima a un fenómeno vinculado al trabajo dentro del hogar, a fuera del hogar, vinculado a algunas actividades como construcción, venta y el trabajo doméstico, pero nosotros lo que también planteamos es que seguramente de ese número quede por fuera una cantidad significativa de actividades que se desarrollan o en la informalidad o por el tipo de actividad que directamente no pueden ser consideradas trabajo, que implican la sobrevivencia o la necesidad de sobrevivencia y que son todas ellas actividades que obstaculizan o ponen en juego la posibilidad de desarrollo integral. Pienso, por ejemplo, se me está ocurriendo que capaz que muchos de los niños no ven que esto sea, que son víctimas de trabajo infantil. En el caso, por ejemplo, de familias que se dedican a, no sé, pienso en tareas en el campo, ¿no? Que los niños ayudan como forma de vida, o cuando hay, por ejemplo, una casa, que tú hablas de un complejo familiar, ¿no? La recolección o clasificación de residuos, pero eso es trabajo infantil cuando pasa de ¿cuántas horas? Nosotros lo que planteamos con respecto a esto es que hay dos factores importantes a la hora de evaluar cuando una actividad obstaculiza el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. El tipo de actividad y bajo qué condiciones se desarrolla. Hay actividades que por sus características en sí mismo vulneran derechos, los que tienen que ver con manipular determinados productos químicos, lo que tiene que ver con materiales pesados, tener que poner en juego una serie de factores que ponen directamente en riesgo a los chiquilines. Y por otro lado, la condicionante de, bueno, en qué condiciones se desarrolla, qué cantidad de horas, en qué lugares, si tiene cuidados o protección cuando se desarrolla la tarea. Nosotros lo que vemos es que hay un número importante de chiquilines que básicamente asumen
unas responsabilidades que los exceden, muchas veces tienen que ver con el cuidado de la familia, con roles que desarrollan dentro del ámbito familiar, que obstaculizan esa posibilidad de desarrollo. Y ahí lo que nos parece más importante es trabajar sobre qué mirada, o sea, la sociedad uruguaya tiene una mirada acerca de sus jóvenes que básicamente se podría sintetizar en la idea de que los más jóvenes tienen aversión al trabajo y al esfuerzo, y lo que nos dan los números es que esto no es así. Por lo tanto, para nosotros es importante trabajar sobre esas miradas, que son también las miradas que tienen las instituciones que trabajan con estos niños, con estos adolescentes, y que son las que tienen grandes dificultades a la hora de incluirlos. Sabemos que los chiquilines que tienen que desarrollar tareas que los exceden tienen más dificultades para insertarse en el sistema educativo, tienen más dificultades para tener trayectorias exitosas por el sistema educativo, y eso en parte también tiene que ver con la capacidad de estas instituciones de lograr desarrollar estrategias que se adapten a la realidad de estos chiquilines, que muchas veces incluyen jornadas que son extenuantes, incluye actividades que implican un estigma, claramente tú lo nombrabas, todo lo que tiene que ver con el trabajo en la recolección y clasificación de residuos, además de que es una de las peores formas de trabajo infantil, implica que una serie de estigmas que se ponen en juego y que también inciden en las trayectorias que tienen estos chiquilines por las instituciones básicas, como por ejemplo la educación. Emilio, bueno, ya vamos a entrar en ese que no es un tema para nada menor, pero esto es todo independientemente de que se le pueda remunerar o no a un niño. Claramente el desarrollo de actividades varían desde actividades remuneradas a actividades que no son remuneradas. Por eso para nosotros es importante concentrarnos en el tipo de actividades y las condicionantes que tienen esas actividades. Y eso implica poner la lupa en caso por caso cuáles son las actividades que efectivamente inciden negativamente en el desarrollo de los chiquilines. Y en las condiciones en las que trabajan. Y en las condiciones. Y por eso es muy importante la cercanía y la proximidad de las instituciones educativas, culturales, deportivas, que son las que manejan información relevante acerca de las situaciones que viven los chiquilines. Claro, pero ¿cómo solucionar esto? ¿Cuál es el desafío que como sociedad tenemos planteado cuando esos niños, estamos hablando de que tienen, no sé, en el mejor de los casos 16, 17, y me imagino que vienen de hogares que en su gran mayoría debe ser con solo la mamá o el papá a cargo, no sé, corregime tú, y que necesitan de ese ingreso? ¿Cómo poder revertir eso si está dando una mano que puede ser vital para traer comida también? A ver, ¿cuál es el papel que tienen las transferencias, por ejemplo, del Estado? Porque me imagino que hace poco nomás hubo un tema todos sobre la importancia de las asignaciones familiares que no solucionan esta situación, aunque podrían. Para nosotros es importante, desde Ulises Unidos lo que nosotros planteamos es, por un lado, necesitamos reformular las políticas que tenemos y adaptarlas a problemáticas que son relevantes y que tienen que ver con los niños, niñas y adolescentes en Uruguay hoy. Por ejemplo, las responsabilidades que asumen estos chiquilines y las políticas que hoy tenemos tienen que poder sintonizar con esos problemas y generar respuestas. Las políticas que ya tenemos. Por otro lado, necesitamos de otras políticas que ayuden a modificar estas situaciones. Y la verdad es que ahí tenemos un debe en términos de programas y políticas que apunten a trabajar en estas problemáticas específicas. Para nosotros es importante que este tema
se pueda visibilizar más allá de los 12 de junio, porque es un tema que es relevante y que es parte de las dificultades que tenemos cuando hablamos de otras problemáticas que están constantemente en agenda, como por ejemplo educación. La deserción estudiantil, la deserción en secundaria, ¿cuántos no culminan el ciclo educativo? Estamos hablando que los menos del 40% lo hacen en tiempo y forma. Entre otras cosas, nosotros sabemos que el sostenimiento educativo es es un factor que nos garantiza el retraso en el ingreso al mundo del trabajo. Y sabemos que cuanto antes ingresan al mundo del trabajo, lo hacen en peores condiciones, con menos posibilidad de incorporar habilidades y competencias que hoy son relevantes a la hora de pensar. Entonces, para nosotros es importante, justamente por eso, el desarrollo de políticas activas que aborden este tema y que nos ayuden a incorporar en otras institucionalidades esta mirada sobre la cuestión de los niños, niñas y adolescentes. No es lo mismo creer que un adolescente no estudia porque no tiene ganas que porque dedica muchas horas al cuidado de sus hermanos, al cuidado de su casa o a tener que ayudar a la sobrevivencia económica de la familia. Claro. ¿Cómo estamos en la región? ¿Cómo está Uruguay? No voy a decir el concierto mundial, bueno, sería muy amplio, pero por lo menos acá en la región, ¿cuál es la situación que tiene nuestro país con respecto al trabajo infantil? Claramente, con respecto al tipo de actividad, Uruguay en principio diría que está en una situación mejor con respecto a otros países donde hasta culturalmente está absolutamente naturalizado el hecho de que los más jóvenes trabajen, y en muchos lugares el tipo de actividad, pensemos en minas, en todo un montón de trabajos extensivos que son realmente uno lo mira y queda sorprendido. También es cierto que nosotros la información que tenemos es desde 2011, que estamos en el 2017, que necesitamos nueva información, que sabemos que la información que tuvimos en 2011 tiene sus limitaciones, sobre todo con respecto a la informalidad, y sabemos que en la informalidad están las situaciones más críticas, digamos, desde el punto de vista del tipo de actividad y de las condiciones en las que se desarrolla. Entonces, sería como un llamado de atención. Necesitamos actualizar la información que tenemos, necesitamos volver a conocer para también poner en perspectiva de cómo estamos con respecto al resto. Claro, igual recién en 2006 se ingresó esto como pregunta en las encuestas que hace el Instituto Nacional de Estadística. Y hay permisos especiales para menores de 18 años, que son entre 16 y 18, que pueden trabajar. Exacto. Son muy pocos, yo creo que no llegaban a los 60 que habían recibido, que podían trabajar bajo permiso, ¿no? Pero te voy a preguntar sobre ese trabajo que se hace quizás dentro de la casa. ¿Cuál es el límite? Digo porque uno también cuando educa a chicos dice levantar un plato, hacer la cama. ¿Y cuál es el límite? Porque los niños también te lo ponen, eso es trabajo infantil. Sí, nosotros lo que planteamos ahí es, por un montón de razones, una de las instituciones de socialización básica son las familias. Las familias no han sido independientes de un montón de cambios que nuestra sociedad ha tenido. Concretamente, estos estudios lo que hacen es identificar el tipo de actividad y la cantidad de horas. Se entiende que es trabajo cuando la cantidad de horas que desarrollan los chiquilines dentro del hogar supera las 13 horas semanales, incluye
responsabilidades que tienen que ver con roles que se entienden deberían desarrollar los adultos y comienzan a desarrollar los niños, niñas y adolescentes. Entonces, y sobre todo que ese tipo de responsabilidad que claramente las organizaciones que trabajamos directamente con niños, niñas y adolescentes comenzamos a identificar porque bueno, empieza a haber o dificultades para asistir regularmente a los centros educativos o dificultades para asumir compromisos vinculados a actividades que se entienden en esa etapa son de formación, son de incorporación de conocimiento. O sea, claramente el asumir determinadas responsabilidades en el hogar empieza a interferir con esa sí, tareas propias de la edad. Exactamente. Entonces, claramente no estamos pensando por eso de nuevo es importante pensar en la actividad, pero también bajo qué condiciones se desarrolla, porque claramente que un niño aprenda a ordenar sus cosas o contribuir en la casa. A los hermanos, pero que no sea la tarea que ellos tengan. Exactamente. Es lo mismo que decirle, venía a recoger la fruta conmigo durante 10 horas de trabajo a la intemperie. Y no necesariamente ahí hay una realidad que muchas veces es también impuesta para esa familia. No es lo mismo que tenés que cuidar la casa porque la casa queda sola y no sabemos que necesitamos que alguien se quede. Entonces, por eso es importante, más allá de que sobre todas esas actividades hay que desarrollar acciones para modificarla, no son lo mismo. Y para nosotros es importante detenernos y mirar caso a caso de qué estamos hablando y en todo caso cuáles son las cosas que podrían contribuir a mejorar esas situaciones. Claro. Ustedes desde Gurises Unidos, ¿cómo trabajan para afrontar este tema y detectar estos casos, pero sobre todo para ver vías de salida? Nosotros claramente el trabajo que desarrollamos es en varios niveles, ¿no? Por un lado, trabajando directamente con los chiquilines, hay dinámicas que llevan a que los chiquilines crean que lo único que pueden hacer es trabajar y trabajar en algunas cosas. Es bastante común esta idea de que, bueno, porque no me da la cabeza para, que habla más de lo que pasó alrededor que del chiquilín en sí mismo. Entonces el trabajo justamente es el de, la capacidad, el potencial está, hay que trabajar sobre las condiciones para que ese potencial, esa capacidad se pueda desarrollar. Eso implica trabajar en los niveles institucionales, con las familias, con los centros educativos, con los que están alrededor de esos gurises. Tenemos las situaciones más extremas, que es los chiquilines que aparentemente están solos y que están sobreviviendo y que desarrollan actividades especialmente críticas, pero que en realidad no están solos, porque cuando un chiquilín está sobreviviendo en calle, en realidad empieza a tener otros actores alrededor que también empiezan a jugar y el trabajo ahí es mucho más específico en tratar de salir de situaciones especialmente críticas y revincular a esos gurises a redes que les permitan afrontar de otra forma, digamos, su sustento, su vida. Pero digamos que en eso básicamente es en lo que tratamos de hacer desde Gurises Unidos y desde las organizaciones que trabajamos con niños, niñas y adolescentes. Y ya estamos llegando al final, Emilio, pero en algún caso también habrá que dejar de usar el término trabajo infantil, porque en muchísimos se está hablando directamente de esclavitud. Exactamente. A veces hay términos que son un poco sofisticados y no permiten capaz que
entender algunas cuestiones, pero durante algún tiempo se habló de peores formas de trabajo infantil. Nosotros de algunas actividades no hablamos tampoco de trabajo, hablamos directamente de esclavitud, de explotación, que son la cara más crítica de un montón de actividades que desarrollan los chiquilines, pero que tienen que ver con una situación de absoluta desventaja y de vulnerabilidad que explica el desafío de cómo con eso, cómo con estas situaciones nosotros podemos desarrollar acciones que contribuyan a cambiar esas situaciones. Y ahí Uruguay tiene que, y el sistema político tiene que tomar nota y poner en agenda este tema más allá del 12 de junio, ¿no? Es un tema que es relevante, es importante. Más de un estadio centenario, ¿no? Lleno de chicos menores de 18 años que en Uruguay hoy están trabajando por el sustento y no siempre en las mejores condiciones. Eso es gravísimo. Gracias, Emilio, por acompañarnos esta noche. Gracias por venir a hablar de este tema. Muchas gracias a ustedes por la invitación.